Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos. Feliz Santo Sábado, familia, donde quiera que estén, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo pueda morar en sus corazones. Amén. Qué bendición es que podamos tener la hora del poder en el día santo del Señor. Doble bendición, amigo. Doble bendición, hermana. Esperando que este día haya sido un día muy agradable, muy feliz en tu iglesia, que el Señor te haya bendecido grandemente con el mensaje y con todas las bendiciones que el Señor da en el día santo. Verdaderamente es una bendición llegar todos los hermanos a la iglesia y también poder saber de que allí está nuestro Dios con nosotros. Esa es la bendición más grande. Te damos una bienvenida, un abrazo muy grande para todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para empezar la hora del poder. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tenemos la vida y la vida la tenemos para adorarte, para alabarte y para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de tener este tiempo libremente, sin que nadie nos moleste, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Sabiendo que vienen días difíciles cuando no lo podremos hacer, pero gracias por este tiempo, oh Dios. Bendícenos, bendice a cada uno de aquellos que se van a dar cita, que van a escuchar estos mensajes, que la bendición de esta tarde a través de tu palabra pueda ayudarle a cada uno de ellos y que cada uno de ellos pueda sentirse bien bendecido. Gracias, Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por todas las bendiciones recibidas en el nombre precioso de Jesús. Lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano. Bienvenido, mi hermano Toledo. Gracias, hermana, por la invitación. Gracias. Estamos estudiando los temas muy lindos que hoy nos toca estudiar. El tema del cometido de la iglesia. El tema anterior, ¿cuál fue, hermano? ¿Se acuerda del tema que estudiamos hace 2 sábados? Los fundamentos de la iglesia. Correcto, los fundamentos de la iglesia. Y ya vimos cuáles eran los fundamentos, vimos cómo la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos enseña a través de la Biblia cómo nuestra iglesia debe de estar fundada, cómo debe de estar toda ella de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que agradecemos a Dios por ello, ¿verdad? Amén. Bienvenido, mi hermano Juan, que Dios te bendiga. Gracias, y mi hermana Dina, yo sé que están listos para tener la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Es precioso para comentar estos capítulos tan preciosos que tenemos en la Biblia. Así que vamos a entrar y el tema de esta tarde es el tema, el cometido de la iglesia. Yo quisiera que, bueno, en alguna palabra, algunas cortitas palabras, me dijera, hermano Toledo, en sus palabras, en su mente, ¿qué le da el cometido de la iglesia? ¿Qué quiere decir esa palabra? El cometido de la iglesia. ¿Cuál es el cometido de la iglesia? Bueno, hermana, la otra vez desarrollamos los fundamentos de la iglesia. Así es, correcto. Cómo la iglesia debe de estar fundada. Así Se habló acerca de
de que en la Biblia mencionamos un pasaje donde habla de 7 mujeres Así es. y un hombre que le pedían tan solo danos tu nombre y nosotros nos encargamos. Así es. Ahí entonces podemos ver también ahora el cometido de la verdadera iglesia. Gloria a Dios. En la Biblia menciona la palabra de Dios solamente 2 iglesias. 2 iglesias, correcto. Una está en Apocalipsis 12, Ajá. la iglesia que está vestida de la luna, Así y la es. otra, la iglesia que tiene rameras. Que tiene rameras. Entonces, en el mundo puede haber muchas iglesias, pero Así es. para Dios solamente hay 2 iglesias. 2, ¿verdad? 2. Los que aguardan los importante. mandamientos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios y siguen el testimonio de Jesús. Y las rameras, las que tienen infinidad de costumbres. Así es, de costumbres, correcto. Ahora, como usted dice, el propósito de la iglesia es, primeramente, honrar el nombre de Dios, Así es. obedecer a Dios, Así es. y en segundo es dar testimonio. Amén. Dar testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios quiere, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces ese es el cometido. Bueno. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Gracias, hermano. Bueno, Juan, yo quisiera escucharte a ti un poquito acerca de cuál es el cometido de la iglesia. Ya el hermano dijo unas poquitas palabras, ¿verdad? Bueno, primero que nada, gracias hermana Dina. Primero que nada, habría que entenderse qué significa cometido. Cometido es como una misión. Claro, que le fue encomendada a la iglesia. Correcto. El cometido es el propósito por lo cual el Señor fundó la iglesia. El propósito ¿verdad? de la iglesia. El propósito de la iglesia. Del fundamento de la iglesia. Ajá, bueno, Okay, la semana pasada, hace 2 semanas hablamos del fundamento. Así cómo es. se funda la iglesia. Ajá. Y quién es la base de Así ese fundamento. es. ¿Quién es la Ahora base? estamos hablando del cometido, de Ahora, la misión, de la de misión. los propósitos por el cual ha sido fundada la iglesia y la misión que se le ha encomendado. Amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿no? Gracias, hermano. Eso es cierto. Verdaderamente, eso es lo que vamos a estudiar ahora. El cometido de la iglesia. ¿Cuál es ese cometido? Ya ellos lo explicaron, el hermano Toledo y el hermano, pero ahora que nos diga la Biblia, porque es mejor, ¿vea? Amén. Sí, Es claro. mucho mejor que la Biblia nos diga. Vamos a ver lo que Pablo le dijo a a Timoteo. Veamos allí en el capítulo de Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué dice Timoteo 3:15? Veamos lo que dice ahí. Si lo tienen, por favor. Sí. Dice así: para que, si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Qué precioso versículo ese, ¿no? Bueno, aquí le está dando el consejo Pablo, ¿verdad? Amén. A Timoteo. A Timoteo. ¿Cómo? O sea, que eso es importante. ¿Cómo nosotros como iglesia, verdad? Como iglesia nosotros cómo debemos comportarnos. Y eso es una de las cosas primordiales para gobernar una iglesia. O sea, para ayudar a otros, ¿verdad? Porque yo no puedo ayudar a otro si yo misma no estoy haciendo conforme la palabra de Dios. Ahora, pero apoyamos ese versículo con otro versículo allí en Efesios. Quería leerlo, hermano. Usted puede sacar algo también de ahí, ¿verdad? Del Primera de Timoteo 3:15 y luego vamos a comentar Efesios 2:21. No, hermana, como dice Juan, la iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. La otra semana vimos la primera iglesia que se fundó, que fue en los Hechos de los Apóstoles, la doctrina de los apóstoles, ya no la doctrina de los judíos No, ni nada ya de no. eso, ahora una nueva doctrina. Así Y es. esa nueva doctrina estaba compuesta por los dichos, la forma de vida que nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra, y los apóstoles fueron sus seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y ahora encomiendan una nueva iglesia, cómo se debe convivir y cómo actuar actuar en la iglesia. Correcto. Por ejemplo, miramos en los Hechos de los Apóstoles
que había reuniones, había juntas, todo se llevaba en juntas para resolver problemas. Si querían poner a alguien en un cargo, se debía de probar que su carácter hablase conforme a la palabra de Dios. Correcto. En carácter. Así que no era muy fácil obtener cargos en aquel tiempo, porque eran dirigidos por el Espíritu Santo. Así que hoy en día podemos ver que hay infinidad de iglesias que salen ahorita y mañana ya no están. ¿Por qué? Porque no había un fundamento. No hay un fundamento. Un fundamento. Así que nosotros queremos ver realmente cuál es el fundamento de la iglesia para que sea, como dice aquí, Juan lo leyó, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora que viene, que es la iglesia de Dios viviente. Una iglesia viviente, no una iglesia muerta. Exacto. Y luego dice que sea columna y baluarte de la verdad. Sus valores tienen que ser la verdad. No que el pastor o el anciano o la diaconisa vivan afuera una vida muy diferente a la que se vive en la iglesia. Entonces tenemos que tener fundamentos para pertenecer a esta verdadera iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Hay, ¿cómo se podría decir? Normas. Hay normas para pertenecer a la verdadera iglesia. Es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Bueno, de hecho, nosotros sabemos que existe un dicho que dice que los hechos son mejor que 1000 palabras. ¿Verdad? Correcto. Y si Pablo está diciendo a Timoteo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, básicamente eso nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios para que con nuestro ejemplo también estemos dando la gloria a Dios, ¿verdad? Y es interesante porque vean ustedes lo que dice, lo que se le dijo a los efesios en el capítulo 2 y verso 21. Dice ahí en el verso 21, dice, ¿quiere leerlo, hermano? Si no, lo leo, si lo tiene, léalo. Sí. En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ay, qué precioso, ¿no es cierto? Ahora, aquí, hermana, aquí nos habla de un edificio. Dice, en que en todo el edificio, ¿será que está hablando de las paredes? No. Porque nosotros conocemos el edificio como las paredes. Claro. Pero dice, en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, aquí no está hablando de las paredes, sino de los que forman el cuerpo de Cristo, para que vayamos creciendo como un templo santo para el Señor. Siendo edificados como ese edificio que se va armando, así el pueblo de Dios va siendo edificado en las cosas de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero fíjate, lee el verso 5 si lo tienes. El verso 5, porque es importante esto, ¿sabes? ¿De qué? Del mismo, de donde estamos. 2, volvemos al verso 5. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tiene? Si lo tiene ahí. Aún estando nosotros muertos en pecados, sí, ese nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Exacto. Antes que, mire qué linda armonía. O sea, aquí el edificio se va armando. Después de que el edificio se va armando, o sea, tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Cuando después que se arma, ahora dice, porque tú antes no estabas en esta condición. Tú antes no vivías esto. Ahora, como dice ese versículo, si lo tiene usted, léalo ahí. Sí, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, está hablando de la vida pasada que teníamos antes y ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es. Y luego nos dice por gracia, no por obras. Dice que por gracias somos salvos. Porque a veces también caemos a veces en esa trampa de que
nos justificamos mucho de las cosas que hacemos en la iglesia, Ajá, o sea, creyendo que agradamos a que Dios. por eso podemos ser salvos, Claro, ¿verdad? pero aquí nos dice que por gracia, por misericordia de Dios, somos salvos. Y eso que usted está diciendo es importante, mi hermano, porque mire, yo puedo predicar el evangelio, yo puedo darle de comer a la gente, yo puedo dar mi cuerpo a quemar. ¿Quién fue que dijo eso? Yo puedo dar mi cuerpo a quemar, pero si no obedezco lo que aquí dice la palabra de Dios, pues de todas maneras me voy a perder. Porque como no nos salvamos por lo que hacemos, ya lo que hacemos lo hacemos por amor, porque amamos a Dios, Amén, amén. porque lo adoramos, porque queremos hacer su voluntad. Amén, sí, así ¿No es es. cierto? Y es por eso que Pablo habla tan claro. Antes ustedes estaban muertos en pecados, pero ahora han vuelto a la vida. ¿Para qué? Para que sirvan al Dios vivo, al que levantó esta iglesia, al que lo ha levantado. Eso es maravilloso. Yo, verdaderamente, yo no sé, pero yo me gozo con los temas. Yo soy la primera que me gozo porque esto es una bendición. Allí mismo en Primera de Timoteo 4:10, ahí lo tenemos, Primera de Timoteo 4:10, ¿qué dice ahí? Que por esto mismo, 4:10. ajá, Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ahí está. Amén. ¿Qué dice ese versículo, Juan? ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Bueno, aquí nos da a entender que el cristiano es llamado a dar testimonio con su sufrimiento, así como el Señor Jesús dio testimonio de Dios con sus sufrimientos, sus angustias, y no deshonró a Dios, sino que enfrentó todo eso con alegría. Así Dice es. que el cristiano también fuimos llamados para eso. Para eso. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Que es, en Efesios hace rato leímos que para que el templo sea un templo santo, agradable a Dios. Un pueblo santo es un pueblo que se aparta, que vive Apartado. diferente en hechos, en palabras, en vestidura, en comida. Es un pueblo bien apartado en todo aspecto. En todo aspecto, Nada, así es. nada que ver con las cosas del mundo. Y luego Pablo nos dice, sufrimos oprobio. ¿Por qué sufrían oprobio? Porque era un pueblo diferente. Exacto. Diferente en todo aspecto, en comidas, en todo. Era diferente. Hoy dicen, oh no, eso era tiempo para los judíos. Y yo digo, bueno, si la salvación era para los judíos, ¿por qué las reglas que tenían los judíos no es para nosotros también? ¿Por qué nomás queremos agarrar lo que nos conviene y lo que no nos conviene? No. Así es. Porque los judíos estaban repletos de reglas humanas para agradar a Dios. Ellos creían que eran salvos por obras, porque hacían muchas obras para agradar a Dios. Ahora, nosotros somos llamados para testificar con nuestro oprobio, con cómo la gente nos trata. ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente. Hoy nos Así es. critican. Yo oigo, a veces me dicen, oh, tú eres adventista del séptimo día, los que se comen la comida fría, los que no se bañan en sábado. Y me da risa porque tienen un concepto muy pequeño en cuestión de lo que la palabra de Dios enseña en cuestión de guardar el sábado. ¿Ve? Pero en ese momento estoy siendo oprobio. Se están burlando de mí. Así Y a veces uno dice, bueno, perdónalos. Y yo quiero mío. decirle, hermano, yo quiero decirle a usted que en la realidad, y mire, y esto que no estamos viviendo a la altura, y espérese que nosotros de verdad vivamos a la altura, hermano. Y cuando digo viviendo a la altura, es que estemos totalmente en nuestra mente, en nuestro corazón, apartados para el servicio, a hacer conforme la palabra de Dios enseña. Todavía nos falta mucho, bueno, al menos a mí me falta mucho que alcanzar, pero como dijo usted, eso es cierto. Que no ve que alguien que predica este mensaje, que mira que debes cuidar tu cuerpo, que debes comer saludable, que debes dejar de comer eso, que dejar de tomar eso.
eres un fanático. Pero ¿cómo? Si todo lo que Dios hizo es bueno para comer. Entonces, de acuerdo a cómo se agarre la Biblia, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero yo quiero decirte en esta tarde, amigo hermano, no importa que nos llamen fanáticos, no importa que seamos oprobios, no importa que se burlen de nosotros. Mira, yo digo, bienaventurados vamos a ser. Y bienaventurados, ¿por qué? Si se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, oiga, que Él era Dios, era el Hijo de Dios. Y Él de verdad, Él sí nos dio un ejemplo perfecto. Y se lo hicieron a Él, entonces, pues, ¿qué más da que se burlen de nosotros, no? No, de hecho, hermana, en los Hechos de los Apóstoles, Juan, hoy estudiamos en los Hechos 2, el primer arresto de los apóstoles dice que fueron azotados por predicar el mensaje y los dejaron libres, y los apóstoles salieron gozosos de haber sufrido por el Señor Jesús. Imagínese, Ahora yo digo, imagínese. Gozosos de haber Gozosos, sido, de haber tenido azotados. por dignos. sí, de recibir y azotes. imagínense, ahora, hoy en día, si Dios me pide no comas esto o un mandamiento, no me están golpeando, es más fácil obedecer la palabra que me golpeen de todo eso, ¿no? Si los apóstoles, la primera iglesia, se gozaban en hacer la 24. voluntad del Señor Jesús, hoy en día nosotros que nos llamen, pues, hay tantos nombres que se nos dicen. En la realidad, eso... Pero todavía no nos tocan el cuerpo. No, todavía no. Yo creo que va a llegar el momento. Los discípulos se gozaban, pero ¿por qué ellos se gozaban? Por ser participantes de las mismas angustias Sí. y de las mismas tribulaciones que nuestro Señor Jesucristo padeció. Si no, pues ahí tenemos a Pedro que dijo, yo no soy digno, si me van a matar, mátenme cabeza abajo, no soy Claro. digno a morir cabeza arriba. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso es eso, ¿sabes? Pero verdaderamente eso ya tiene que ser, ya no vivo yo, Claro, ya el mas hombre vive muerto. Cristo en mí, como dijo Amén. Pablo, ¿verdad? Qué lindo. Pero veamos, sigamos ahí, porque estamos el cometido de la iglesia. Ya vimos todos estos versículos y ahora vamos a ver directamente de la Biblia el cometido de la iglesia. Vamos allí a Mateo 24, 28, 19 y 20. Mateo 28. Ahí nos dice cuál es la principal misión de la iglesia. Ahí es, así es. Y ¿Cuál aquí es? aparece en el versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, dijo Jesús, Ajá. id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. Y enseñándoles, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la principal misión. Hace 2 sábados hablábamos del fundamento. Así Ahora es. dijimos que íbamos a hablar El cometido del o la cometido misión. La o la misión. misión, o Lo mismo. aquí está principalmente, dice, o más claro, no se puede. Aquí, yo creo que este es uno de los versículos que básicamente no necesitan ni mucho comentario. No, No, porque de hecho, realmente- Juan, de hecho sí necesita mucho comentario. A ver. Por ejemplo, en el versículo 19, todas las iglesias lo hacen. Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora viene lo difícil. A ver. Ya se bautizaron y todo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, ahí sí hay difícil. Porque miren, el Señor Jesús, ahí viene lo difícil. Nos enseñó a cómo vivir, nos enseñó a valorar los 10 mandamientos. ¿Ven? Sí. Ahí nos enseñó a amar a los niños. Nos Así enseñó a estar en la iglesia. Dice que como era su costumbre, todos los sábados iba a las sinagogas. O sea, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Ahí viene la doctrina. Sí que está difícil, Así hermana. es, Hay correcto. una iglesia Ajá. que sigue. Ajá. Les digo, hay muchas iglesias, como el de Isaías, 7 mujeres y un hombre.
nomás danos tu nombre, o sea, de lo demás nosotros nos encargamos. No es así. Claro. Si tú te casas con una pareja es para compartir todo, pero estas mujeres dicen, nomás dame tu nombre y yo hago lo que quiera. Aquí dice, ya se bautizaron, ahora enséñales todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ves? Ahí sí que tenemos problemas. ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo les vamos a enseñar? No va a ser, es la doctrina que tiene. Por eso dice la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque el Señor Jesús les dio un mandato: ir y predicar y hacer discípulos, bautizándolos, y enséñales todas las cosas que yo les he mandado. Hay mucha enseñanza, hermanos, en el mensaje del Señor Jesús. Habría que profundizar entonces, claro, cuáles son esas cosas, porque ya miramos la otra vez. Si alguno quiere obispado, quiere un puesto, bueno, pues que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Hermanos, no es de que ya estoy en la iglesia y ya soy salvo. No, hermanos, es una responsabilidad grande. Hay que morir al yo, hay que ser hombres santos, apartados. Esa es la principal misión. Ahí está la clave. Claro. Esa es la clave. Esa es la principal misión de la iglesia, Sí. el cometido por el cual Cristo fundó la iglesia. Sí. Ahora, lo que sigue sería, ¿cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? El ¿Cuál? ideal. Sí. El ideal es que seamos como Él. Así es, Porque correcto. a eso vino, dice, que sean como tú y yo, Padre, que ellos sean uno en nosotros. Así Ese es. era el plan de Jesús. San Juan 17. Está la oración más hermosa de Jesús. 17, Él quería unir el 17. cielo con la tierra. Dice, así como nosotros estamos unidos, Padre, que ellos también sean uno con nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a poder ser uno con el Padre y con el Hijo? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, como dijo usted, muriendo al yo. Pues sí, Ya no que vivo hay. yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, Pablo, a mí me emociona los escritos de Pablo, porque dicen que Pablo era fuerte en sus predicaciones. Es que Pablo tenía un cometido: agradar a Dios, no a los hombres. Es que así es. No a los hombres, No a agradar los a hombres. Dios. ¿Ve? Imagínese. Y sus temas eran fuertes, ¿por qué? Porque había un cometido. Enséñales. ¿Ve? Está interesante el estudio de la verdadera iglesia, los fundamentos de la iglesia, el cometido de la iglesia. Todo es una sola cosa, nos lleva a una sola cosa: a estar en la verdadera iglesia, no en cualquier iglesia. No, en la iglesia que Jesús fundó. Así es. Fíjese que ese versículo dice: id y predicad el evangelio, enseñarles todas las cosas que os he mandado. Y el mandato más grande que cada uno de nosotros tenemos es de predicar el evangelio, pero no cualquier evangelio. Y como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que, bueno, los hombres han torcido, pero ¿quién está verdaderamente predicando el verdadero evangelio? Es aquel que tiene el mensaje del tercer ángel. Amén. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje y ese es el cometido de la iglesia que el Señor fundó. Ahí está. No hay otra manera. No tenemos otra manera. Ahora, el hermano trajo un versículo que es muy importante en San Juan 17, 17. Dice así: Jesús oró por su iglesia, oró por los discípulos. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Eso dijo Jesús. Pero ese es el verso 17. Pero en el 20 dijo: mas no ruego solo por estos. Fíjate, allí entramos todos hoy. Sí. Mas no ruego, dice, no ruego solo por estos, solamente por estos, sino también por los que van a creer. Y eso es importante. Allí estabas incluido tú y nosotros. Amén. Y ese es el mensaje. Eso es lo que queremos en esta tarde, que cada uno de nosotros
entendamos todo lo que tenemos la bendición, y yo digo la bendición, porque verdaderamente tener las buenas noticias de lo que Jesús dejó en nuestro corazón y de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok, y luego después, enseñarles ¿qué? Enseñarles que teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está, no hay manera, no tiene pierde si nosotros hacemos eso, ¿verdad? Amén. Qué lindo. Amén. Bueno, vamos a seguir ahí. Allí en Hechos, capítulo 1, siguiendo hablando de lo mismo, del cometido o de la misión de la iglesia. Hechos capítulo 1 y verso 8. Y vamos a ver qué dice, y uno es 2:42. A ver, si lo tienen ahí. Hermana, Hechos 1:7 ahí para poder entender sí, el 8. Está bueno, dice, sí. Y les dijo, o sea, Jesús les dijo a los apóstoles, así es. les dijo, porque los apóstoles le hicieron una pregunta. El deseo de los apóstoles es que se acabara la injusticia, la esclavitud. Ese era el deseo de los apóstoles porque es lo que los estaba oprimiendo. Aún así, Jesús muere y resucita, y aún así los apóstoles todavía querían ver una salida a esa opresión. Cuando Jesús les hablaba espiritualmente, ellos, su mente estaba en lo terrenal. Y todavía ellos en esos últimos 40 días le hacen una pregunta muy incómoda quizás. Le dicen, y les dijo los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron en los 40 días de resurrección, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía pensando en lo terrenal, cuando Jesús ya les había dado tanta evidencia de lo espiritual, su mente todavía estaba en las cosas terrenas. Y Él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos, o sea, preocúpense, hay otras cosas más importantes que las cosas materiales, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el reino va a ser, pero cuando mi Padre lo diga. Y luego dice, pero, ahí sí viene. Ahí viene. No les toca a ustedes, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les tocaba saber cuándo es la venida de Jesús ni cuándo se va a acabar la esclavitud. Lo único que les dijo Jesús, hay algo que tienen que saber y qué hacer. Den testimonio de lo que saben, de lo que vieron, pero van a recibir poder para poder dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Qué lindo, ¿verdad? A ver si tú puedes leerme ahí, por favor, el 2:42, que viene hablando de lo mismo, sí, del mismo. Capítulo 2:42. A ver qué nos comenta allí. Ok, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy importante eso, muy importante. Aquí está hablando de una conducta a nivel de iglesia y al mismo tiempo individual, ¿verdad? Cómo era la conducta, la actitud, el estilo de vida que ellos, la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, la iglesia verdadera tenía, ¿verdad? Y este es un vivo ejemplo y modelo para nosotros. Claro. De hecho, hermanos, por eso dijimos, hay una iglesia que Dios fundó, que viene la iglesia de Jesucristo, y luego la siguieron los apóstoles. Después de los apóstoles, el apóstol Pablo dijo, van a venir hombres rapaces vestidos de lobos vestidos de ovejas, que van a hacer destrozos en la iglesia en los tiempos de Pablo. ¿Por qué? Hubo un principio de una iglesia y una forma de vida, y es la que leyó esta ahorita Juan. Esa forma de vida no debió de haberse acabado. No. Miren el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese era el fundamento de la iglesia. O sea, no tanto, el fundamento no estaba tanto en estar en la iglesia, sino que salían de la iglesia
Y seguían viviendo en la iglesia, en sus casas. En sus estaban casas, en o la sea, iglesia. con ese gozo. Como con dije esa antes, era un felicidad. estilo de vida que ellos habían tenido. O sea, y eso es lo que Dios quiere que nosotros Claro. adoptemos en nuestra vida. Un estilo de vida exactamente, porque de esa forma, como vamos a ver, de esa forma fue la única manera que el Señor pudo derramar el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el plan de Dios es bien, decía un hermano, vamos a vivir un cristianismo práctico, porque lo que acabamos de leer, eso es algo práctico, algo ¿Ya? algo sencillo que cualquiera lo puede hacer. Dijo un hermano, vivir en la comunidad, no ser egoístas, vivir todos juntos, no encerrarnos, compartiendo. Hoy en día, Tratándonos unos a otros. me dice un hermano, hoy en día ni siquiera conocemos al vecino. ¿Por qué? Porque vivimos conforme el mundo lo dice, igual que los apóstoles, claro. escondiéndonos de la policía, de las pandillas. Y en ese tiempo había maldades, hermana Juan. En ese tiempo de los apóstoles había maldades. Pero ellos, su meta era dar testimonio. Dar testimonio, No importaba cómo estaba el mundo, ellos tenían una misión. Y la situación del mundo no los detuvo. ¿No? De hecho, miren, la primera predicación de Pedro se bautizaron 3,000 hermanos. Así es. ¿Creen que los detuvo la situación de la política? Del miedo, y No. del miedo, que La no segunda- predicar en ese nombre. Claro. Recuerden que a ellos se les dijo, por tanto, no prediquen en ese nombre. ¿Qué dijeron Los ellos? castigaban. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Amén. dije, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y eso es, no tenemos, o sea, ese es un ejemplo verdaderamente como lo dijo Juan, era ¿qué dijiste? Un estilo de vida. Un estilo de vida, que iban a la iglesia y venían con ese mismo estilo, llegaban a sus casas, compartían allá afuera, en los parques, yo que sé, unidos todos juntos, sin estar allí con egoísmo, sin nada de todo eso. Perseverando en la doctrina, Perseverando. no viviendo como querían. No, hermanos, había leyes. Exacto. Había leyes para agradar a Dios, había leyes. Sí estaban juntos todos, pero perseverando en la doctrina. Pues sí, Amén. porque recordando que es que No haciendo lo que yo quiera, cuando, no. y es que eso es lo lindo, cuando ya llegamos a esa unidad, a ese mismo pensamiento, de que, o sea, Dios dice, Dios manda que hagamos esto. Y esto todo, vamos a decir, todos los de la iglesia hacemos así porque Dios lo manda. Y como usted lo sabe, yo lo sé, él lo sabe, entonces yo lo hago y el otro lo hace. ¿Por qué? No para agradar a nadie, yo lo hago porque Dios lo manda. Amén. Eso es, y eso es lo sencillo que usted dijo. Una religión práctica. Exacto. No nos hagamos bolas que, ay, es sábado, ay, los 10 mandamientos. Cuando uno tiene a Jesús en el corazón, todo es fácil, porque se Claro, alegra de hacer las claro. cosas. Todo, mire. Hoy en día, vean, las iglesias dicen que los 10 mandamientos ya no, pero ¿por qué se complican tanto la vida si... Dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación de día y de noche, me gozo. ¿Por qué no gozarse? Exacto. Si la ley de Dios lo único que nos dice, cómo ser buenos ciudadanos. No hagas esto, no hagas lo otro. Dice, nunca quieras para otros lo que no quieras para ti. Así es. Bueno, de hecho Jesús les dijo, en el libro de San Mateo ya leímos, y recibiréis poder. Amén. ¿Poder para qué? Poder para poder vivir Vencer ese estilo de vida. todas- Poder para poder vencer todos esos temores. Poder para poder resistir a las tentaciones. O sea, recibiréis poder. Amén. Entonces, allí en ese poder, de allí depende todo el estilo de vida que los apóstoles llevaban, que la iglesia llevaba en esa época. Entonces, pero, ¿qué hicieron ellos para recibir ese poder? Obedecer al Señor, someterse al Señor. Ahí ¿verdad? allí está la clave, porque yo te iba a decir, pero si de verdad, como ellos recibieron, de Jesús les dijo que iban a recibir poder, entonces, pero si yo no estoy preparada, yo no puedo recibir.
Entonces, pero como ellos ya era su estilo de vida, entonces, por eso vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya ellos estaban preparados. Bueno, hermana, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Nadie está preparado, Juan, pero yo pienso que si abrimos la palabra de Dios y empezamos a estudiarla, dice, la fe viene por el oír. La vida del Señor Jesús, la vida que nos vino a enseñar, era una vida espiritual. Nosotros somos carnales, mas Pablo lo dice, mas yo soy carnal, vendido a sujeción, el pecado mora en mí, porque somos carnales. Pero Cristo vino a enseñarnos una vida espiritual. ¿Y cómo se logra el vencimiento de una vida espiritual? Por fe. Bueno, de hecho nosotros a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta de que podrían estar preparados en el aspecto de que habían creído, habían confiado en Jesús, pero no tenían la fuerza, no tenían el poder. Claro. Porque acuérdese que Pedro negó a Jesús. Y de hecho, pues el espíritu de profecía nos muestra que ellos estaban reunidos, no porque quisieran estar reunidos, sino que había temor en ellos, sí, ¿verdad? Entonces, estaban preparados en el aspecto de que habían creído, como nosotros, pero la fuerza para adoptar el estilo de vida todavía no lo habían, claro, no la habían recibido. No habían recibido ese poder que el Señor les prometió hasta el día en que llegó el día de Pentecostés. Recordando esto, que ellos, cuando Jesús estaba en esta tierra, todavía, ¿qué andaban haciendo ellos? Se andaban peleando entre ellos. Sí. O sea, ellos no estaban preparados. No. Tiene que haber una preparación igual como nosotros. Ellos estaban discutiéndose quién era el más grande, quién era el medio. Ya habían comenzado un proceso, eso sí. Eso es, sí. Así ya es. Su vida ya estaba en un proceso hasta el día en que culminó ese proceso y recibieron el poder. Y eso es, nosotros ya tenemos el proceso. Ya tenemos todas las cosas que el Señor quiere, ya las tenemos, tal vez pueda ser que no lo estemos llevando cabalmente a la práctica, pero ya cada uno de nosotros tiene ese entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos morir al yo. ¿A qué? A que yo no tengo que llevar yo. Yo tengo que dejar que mi hermano, mi hermana opine o haga esto, o entramos juntos a leer la palabra de Dios para decir, bueno, hombre, la palabra de Dios dice así, y así es como nos vamos a preparar. Eso hicieron los discípulos cuando se fueron al aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ahí? Habían andado en la peleadera, pero subieron al aposento alto y allí se pidieron perdón mutuamente, todos, yo me imagino, todos se pidieron perdón y dijeron, mira, verdaderamente ahora sí necesitamos, porque el Señor se nos fue y nosotros, Él nos ha dado el ejemplo, nosotros tenemos que vivir este evangelio como Él lo vivió. Ahora, hermana, como usted dice, los que estamos dentro de la iglesia tenemos un formato a seguir. El formato es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos leyendo que los primeros que llegaron al evangelio fueron 3,000 almas. Ahora, esas 3,000 almas, ¿cómo recibirlas? ¿Cómo recibir a los hermanos visitas? Dice que cuando Pedro les dio el primer sermón, dice que las personas escucharon y el Espíritu Santo los hizo que sintieran, los convenció y dijeron, sí es cierto, sí lo hicimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ve? O sea, se convencieron de que sí necesitaban un cambio de vida. ¿Ve? El Espíritu Santo los conmovió y dijeron, sí es cierto. Quizás los que nos estén oyendo por ahí, alguien nos escuche el tema y les toque y dice, sí es cierto lo que están diciendo, pero ¿qué hago? Bueno, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces ahí empieza la doctrina de los apóstoles. Prepárense para llevar una nueva vida. Ya no la vida que llevaban antes, sino la vida que el Señor Jesús nos pide. Ahí viene una preparación, así como usted dijo, los apóstoles ya conocían y todo. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ahora
convivir entre ellos. A veces es difícil aceptarnos unos a los otros, es lo más difícil. Así es. Pero si estamos en el Espíritu, podemos hacerlo. Así es. Amén. Y verdaderamente es cierto que, o sea, cuando Pedro predicó ya había recibido el Espíritu Santo, por eso hubo esa gran conversión, recordando que sin el Espíritu Santo, por eso es que nosotros estamos enanos. Y yo siempre digo, estamos enanos, ¿por qué? Por lo mismo, porque nosotros verdaderamente, solamente Dios nos puede preparar para ese momento, para recibir el Espíritu Santo. Pero como Dios no trabaja solo, eso es interesante. Dios no trabaja solo, Dios no me dice, bueno, mira, yo voy a derramar el Espíritu Santo, así que estate lista allí, con tus manos abiertas. No, yo tengo que estar escudriñando. ¿Qué es el trabajo del pueblo de Dios hoy en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario? Abogando por Por nosotros. ¿Qué es el trabajo nuestro? Doctrinar. No. Hacer discípulos. Debemos de ser discípulos y debemos de estar cada día nosotros sacando todas las diferencias que hay para que este mensaje que vamos a llevar, que dice, id y predicar el Evangelio, pues tenga poder. Sí. Sí. O sea, el Evangelio tiene dos dimensiones, ¿me entiende? Es personal y al ser personal, el testimonio tiene que abarcar a las personas. Así porque es. no me puedo alimentar de la palabra de Dios y que mi testimonio esté por el suelo. O sea, mi testimonio tiene que dar testimonio. Tiene que hablar de que realmente soy seguidor del Señor Así Jesús. es. Y para que mi testimonio hable, pues tengo que convivir con la familia, con los hermanos espirituales, que realmente vean y que atraigan a las personas a la iglesia que va la hermana o que va el hermano. ¿Por qué? Por la forma de vida que se lleva. Por la forma de vida. Bien. Qué lindo mensaje, amigo hermano, en esta tarde. Yo sé que a veces se hace muy difícil, pero porque nosotros estamos tan acostumbrados. Yo siempre digo, nosotros tenemos que aprender y desaprender. Muy importante, aprender y desaprender. ¿Cuán importante es eso? Pero qué lindo. Recordando que estamos estudiando, el cometido de la iglesia es, primeramente, pues que nosotros vivamos este evangelio y luego vayamos, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 24 allí. Mateo 24, Lucas 24, 47. Porque ya leímos Mateo 28, ahora Lucas 24, 47. ¿Qué dice Lucas 47? 24, 47. Dice, desde el 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Este es un mensaje, hermana, la otra vez lo comentamos. Resulta que en el grupo de los apóstoles, como no entendieron el mensaje del Señor Jesús, unos se fueron por un lado y otros para otro. En este caso iban dos a Emaús. Sí, dos. Y en el camino se les apareció Jesús, pero como tenían los ojos velados, no lo conocieron. Y les dijo Jesús, ¿de qué habláis, forasteros? Y ya, ¿de qué habláis? Y le dijeron, eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar. Y Jesús dice, ¿qué pasa? Dice, pues de uno que lo teníamos como Mesías, y empezaron a hablarle de Jesús. Nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos, y ahí estuvo una plática. Entonces Jesús se sintió mal, y ahí fue donde le respondió Jesús y les dijo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Imagínense, hermanos, si Dios no nos abre el entendimiento, no vamos a entender las Escrituras. Por eso es que hay 7 mujeres y un hombre. Así es. Quieren hacer de la Biblia lo que ellos quieran, y no es así. Tiene que estar el Espíritu Santo para podernos hacer entender que hay una doctrina de los apóstoles. Así es. Y que tenemos que respetar. Y en esa doctrina está el sábado.
porque Jesús enseñó del sábado y los apóstoles guardaron el sábado, la Virgen María guardó el sábado, las mujeres guardaron el sábado. Todas. Juan en Apocalipsis dice, fui llevado en espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. El sábado hasta en Apocalipsis está, hermanos. Exacto. ¿Me entienden? Yo no sé por qué está. hoy en día dicen que los mandamientos de Dios ya no, que el sábado, cuando es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, de hecho el capítulo 12 de Apocalipsis, el capítulo 14 y el capítulo 19 nos hablan de los mandamientos. Sí, Y entre los la verdadera mandamientos, iglesia. La verdadera La iglesia. verdadera Y iglesia. entre los mandamientos sabemos que está el sábado. Claro. Ahí está. De hecho, Apocalipsis 12 está la historia de la verdadera iglesia. Desde que dice que el dragón se airó contra la mujer que iba a dar a luz. Ese tiene doble significado. La Virgen María, por parte de Herodes, que esperó que naciera Jesús para matarlo. Pero como no pudo con el niño, dice, y el niño fue arrebatado al cielo. Jesús murió y ahora está abogando por nosotros. Así Pero es. ahora, como no pudo con Jesús, ahora viene el 17, lo que dijiste, es Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se airó contra la el mujer, remanente, o contra el remanente. contra los que siguen esas mismas pisadas, Juan, las pisadas del Señor Jesús. Y luego dice que tiene ese remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esas son. Ahora, son las pisadas del Señor Jesús, son las señales de la verdadera iglesia. Esa es la característica principal de la verdadera iglesia. Sí. En el tiempo del fin. Y luego vemos, hermanos, Satanás no está enojado con todas las iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que ni en cuenta, está enojado con una. Sí, solamente con ¿Cuál? una. Con una. Los que lo Con los- desobedecen a con él. con la que representa un peligro para sus propósitos. Claro. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los Guardan los mandamientos de Dios mandamientos de y Dios. tienen el testimonio de Eso, Jesús. eso. ¿Y el testimonio de Jesús qué es? El espíritu de la profecía. El Apocalipsis espíritu de la 19:10 Ajá. dice que el testimonio es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Ahora, cada que Dios levantaba un profeta, hermanos, no era algo agradable. Sí. Era porque venía juicio a la casa de Dios. Cada que levantaba un profeta traía juicio, porque el profeta era para amonestar. Y si nosotros hoy, la iglesia verdadera tiene que tener un profeta, ¿por qué? Porque la iglesia necesita ser amonestada. Miren, Apocalipsis 3:10, 14 dicen que el mensaje a la Odisea, que es la que nos representa, la iglesia a la Odisea, estamos dormidos. Así que hay un mensaje que tenemos. El mensaje es: despierta, yo te aconsejo Que de mí que de mí compres. compres. No Oro que lo afinado. vendas allá. De mí compra oro afinado en fuego, colirio para que veas y vestiduras blancas porque estás desnudo. Es el mensaje para nosotros, para Amén. los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Bueno, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros, el tiempo nos gana, siempre nos alcanza muy rápido, pero quiero decirte, quiero invitarte en esta tarde que no te pierdas estos temas. Y también todos los días de nuestra vida, puedes vernos también allí en la hora del poder, a las 2 de la tarde todos los días, y también en las meditaciones de la tarde, así que te invitamos. Vamos a ir terminando con una oración, porque verdaderamente el tiempo se nos fue. Yo les voy a pedir a que los hermanos que oren, ore usted, mi hermano, para que verdaderamente el Espíritu Santo, como dice allí, nos prepare para que cada uno de nosotros estemos atentos para recibir el Espíritu Santo, porque si no hay una preparación, el Espíritu Santo se va a estar derramando alrededor de cada uno y no va a caer sobre nosotros. Así que, ora tú también para que toda la audiencia que está mirándonos, estos temas le puedan ayudar y puedan ser beneficiados. Y si también hay algún enfermo, estamos en las horas sagradas, que el Señor Jesús ponga su mano sanadora. Vamos a orar. Padre amoroso, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, porque por medio de tu palabra conocemos cómo agradarte. Sabemos, Señor, la conducción que tú has dejado para seguir los pasos y llegar a ti. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos un ejemplo para cómo vivir.
Gracias también por los apóstoles que siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de ellos ahora nosotros estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles. Amén. Queremos pedirte que nos sigas ayudando, iluminando para entender los Amén, mensajes que tú amén. tienes para nosotros en tu santa palabra. Ayúdanos, danos tu Santo Espíritu para Amén, poder, amén. para poder ser hombres espirituales. Así Acompáñanos, sea, mi Dios, y que los mensajes que tienes en tus palabras los podamos abrazar y los podamos vivir y los podamos compartir con nuestro prójimo. Amén. Oh Padre Santo, con el perdón de nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendito Señor del cielo, tú que todo lo sabes, todo lo puedes, porque eres el dueño de todo lo creado, porque tú lo hiciste. Te rogamos en este momento que las palabras que tú has puesto en nuestra boca, y con el propósito de amonestar, de aconsejar a todo aquel que nos escucha, Señor, por medio de este ministerio, Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que también haga la obra de que estas palabras hagan eco en su mente y su corazón. Amén. El propósito, Señor, no es estar aquí buscando fama o buscando algún tipo de beneficio, Señor, para con nosotros, sino de cumplir el cometido que tú encomendaste a la Amén, iglesia, amén. de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, te ruego que las palabras que tú usas por cada uno de todos tus hijos, de todos tus siervos, no regresen vacías, Señor. Amén. Que la misericordia abunde cada día más en aquellos que escuchan estas palabras. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Oh Padre. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.